Para abordar el tema antes propuesto, nos apoyamos en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, que respecto a esta temática ha expresado lo siguiente. El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho del sujeto pasivo de la acción penal a la asistencia letrada, cualificada o científica como presupuesto esencial del debido proceso penal, cuando indica que, abre comillas, quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación y el juzgamiento, cierra comillas. Por su parte, el artículo 8º numeral E del Código Procesal de 2004 consagra a favor del procesado el derecho a ser asistido y representado por un abogado de confianza o nombrado por el Estado. Esa garantía igualmente se encuentra reconocida en tratados internacionales ratificados por el Congreso de la República que, en virtud del artículo 93 superior, entre comillas, prevalecen en el orden interno, como son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobados por las leyes 74 de 1968 y 16 de 1972 respectivamente. En relación a la importancia y características de la defensa técnica en materia penal, la Corte Constitucional ha advertido que, abre comillas, hace parte del núcleo esencial del debido proceso, cuyo propósito no es otro que ofrecer al sindicado el acompañamiento y la asesoría de una persona con los conocimientos especializados para la adecuada gestión de sus intereses, cierra comillas, agregando que de esta última se exige, abre comillas, en consideración a su habilidad para utilizar con propiedad los medios e instrumentos de defensa previamente instituidos, adelantar una actuación diligente y eficaz dirigida a asegurar no solo el respeto por las garantías del acusado, sino también a que las decisiones proferidas en el curso del proceso se encuentren ajustadas a derecho, cierra comillas, entre paréntesis sentencia C-069 de 2009. En la misma línea, esta corporación ha reiterado que la defensa técnica, abre comillas, constituye una garantía de rango constitucional, cuya eficacia debe ser vigilada y procurada por el funcionario judicial, cierra comillas, y que se caracteriza por ser intangible, real o material y permanente, abre comillas. La intangibilidad está relacionada con la condición de irrenunciable. Por lo tanto, en el evento de que el imputado no designe su propio defensor, el Estado debe procurárselo de oficio, material o real, porque no puede entenderse garantizada por la sola existencia nominal de un defensor profesional del derecho, sino que se requieren actos positivos de gestión defensiva y finalmente la permanencia conlleva a que su ejercicio debe ser garantizado en todo el trámite procesal sin ninguna clase de limitaciones, cierra comillas, entre paréntesis, fallo de casación del 19 de octubre de 2006, radicado 22432, reiterado en el fallo del 11 de julio de 2007, radicado 26827. Por resultar particularmente de interés para el asunto bajo examen, en relación a la segunda de tales características se trae a colación el fallo de casación del 11 de julio de 2007, radicado 26827, en el cual se aseveró que el carácter obligatorio de la defensa técnica, sin embargo, no es suficiente para que en el proceso penal pueda reputarse como cabalmente satisfecha la respectiva garantía constitucional, pues además debe ser efectiva, es decir, no basta con que al imputado se le dé la oportunidad de contar con un abogado que lo asista y lo represente en la investigación y en el juicio, sino que debe ser real o material, esto es, traducida y perceptible en actos de gestión que la vivifiquen. Mediante el acto legislativo número 03 del 19 de diciembre de 2002, se introdujeron sendas modificaciones a los artículos 116, 250 y 251 de la Constitución, cuyo objetivo fue el de permitir la adopción de un sistema de enjuiciamiento penal de naturaleza acusatoria,
tal y como expresamente se reconoció en el artículo 4. No obstante, la introducción de algunas particularidades como son la adversarialidad es matizada porque, a más de la Fiscalía y la Defensa, en el proceso intervienen el Ministerio Público y las víctimas. B. El rol del juez no se corresponde con el de un mero árbitro, ya que debe propender por la aplicación de la justicia material y por la defensa de los derechos y garantías fundamentales de las partes e intervinientes. C. La Fiscalía continúa adscrita a la rama judicial y ejerce algunas funciones de ese orden. Y D. Se mantiene una concepción fuerte del principio de legalidad y la disponibilidad excepcional de la acción penal, siempre está sujeta a decisión judicial, entre otras. La introducción del principio adversarial trajo consigo el de igualdad de armas, y este a su vez necesariamente incide en el ámbito y en la función de la defensa técnica, tal y como lo ha precisado el tratadista italiano Luigi Ferrajoli. Para que la contienda se desarrolle lealmente y con igualdad de armas es necesaria, por otro lado, la perfecta igualdad de las partes. En primer lugar, que la defensa esté dotada de la misma capacidad y de los mismos poderes que la acusación. En segundo lugar, que se admita su papel de contradictor en todo momento y grado del procedimiento y en relación con cualquier acto probatorio, de los experimentos judiciales y las pericias al interrogatorio del imputado, desde los reconocimientos hasta las declaraciones testificales y los careos. La primera de estas dos condiciones exige que el imputado esté asistido por un defensor en situación de competir con el Ministerio Público. Además, en su obra cumbre, entre comillas, Derecho y Razón, dilucidó con precisión la importancia de la labor del defensor en la construcción de la prueba, como medio para obtener un conocimiento fiable de los hechos en los procesos adversariales. 2 puntos. La principal condición epistemológica de la prueba en los sistemas acusatorios en los que se desplaza la carga de aquella sobre la acusación es, abre comillas, la refutabilidad de la hipótesis acusatoria experimentada por el poder de refutarla de la contraparte interesada, de modo que no es atendible ninguna prueba sin que se hayan activado infructuosamente todas las posibles refutaciones y contrapruebas. La defensa, que tendencialmente no tiene espacio en el proceso inquisitivo, es el más importante instrumento de impulso y de control del método de prueba acusatorio, consistente precisamente en el contradictorio entre hipótesis de acusación y de defensa y las pruebas y contrapruebas correspondientes. Cierra comillas. En el mismo sentido, nuestro Tribunal Constitucional determinó los contornos que adquirió la asistencia cualificada en materia penal a partir de las características del procedimiento acusatorio acogido en el Acto Legislativo número 03 de 2002 y desarrollado por la Ley 906 de 2004. Así lo explicó en la sentencia C-127 de 2011. 2 puntos. En relación con el derecho a la defensa técnica, conocido en el modelo de tendencia acusatoria como el principio de, entre comillas, igualdad de armas, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener que el mismo hace parte del núcleo esencial del derecho a la defensa y al debido proceso, y su garantía plena es particularmente relevante si se considera que de su ejercicio se deriva la garantía de otros derechos como el de igualdad de oportunidades e instrumentos procesales. Para la Corte, el principio de igualdad de armas, abre comillas, constituye una de las características fundamentales de los sistemas penales de tendencia acusatoria, pues la estructura de los mismos, contrario a lo que ocurre con los modelos de corte inquisitivo, es adversarial, lo que significa que en el escenario del proceso penal los actores son contendores que se enfrentan ante un juez imparcial en un debate al que ambos deben entrar con las mismas herramientas de ataque y protección. Cierran comillas. Por último, esta Corte de Casación desde años atrás ya había aclarado lo concerniente
al rol del defensor técnico en el vigente sistema procesal de marcada tendencia acusatoria y sus diferencias con el que antes regía así. Es evidente que frente al procedimiento reglado en la Ley 906 de 2004, lo dicho por la jurisprudencia en materia de defensa técnica, en cuanto a que la táctica o estrategia concebida por el abogado, abre comillas, según su fuero interno, capacitación, estilo y actitud ética, cierra comillas, bien puede consistir en asumir una actitud simplemente pasiva, silenciosa, expectante, debe ser revisado y matizado frente al nuevo ordenamiento procedimental. Una consideración como la aludida, no cabe duda, era admisible en el modelo de enjuiciamiento anterior, de corte mixto, en el que el acusador tenía la obligación constitucional y legal de, entre comillas, investigación integral e imparcial, es decir, de escudriñar con igual celo lo desfavorable como lo favorable al procesado, en el que el juez gozaba de forma plena de la facultad o iniciativa probatoria con la misma finalidad y en el que por lo mismo el procesado, abre comillas, podía permanecer inactivo en el proceso, al tanto de lo que sobre su responsabilidad penal decidieran el fiscal y el juez de la causa, cierra comillas. Pero en un sistema con tendencia acusatoria, adversarial, en el que la verdad acerca de los hechos no es monopolio del Estado, sino que debe construirse entre las partes a las que se garantiza la igualdad de armas y quienes llegan con visiones distintas de lo sucedido a debatirlas en un juicio regido por los principios de oralidad, publicidad, inmediación, contradicción, concentración y el respeto a las garantías fundamentales, con el fin de convencer al juez, tercero imparcial, de su posición jurídica. No es siempre acertado sostener que la defensa técnica se desarrolla en forma válida, efectiva y eficaz con una actitud de inercia, de simple complacencia o indiferencia ante la acusación de la Fiscalía. Abre paréntesis, fallo del 11 de julio de 2007, radicado en 26827, cierra paréntesis. El anterior extracto jurisprudencial fue extraído de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Bogotá, Distrito Capital, en decisión del 27 de enero de 2016, magistrado ponente Gustavo Enrique Malo Fernández, radicación 45.790, SP 490-2016, aprobado acta número 19.